Base militar de Talavera la Real, Badajoz, 12 de noviembre de 1976. Sobre las 2 de la madrugada, el cabo Pavón comenzó a notar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin darle más importancia, continuó con su trabajo en la garita. Pero una luz en el cielo lo sorprendió tan solo unos minutos después. El objeto brillante comenzó a descender por el firmamento hasta caer dentro del recinto, en una zona plagada de vegetación. Sin querer dar la alarma general, Pavón dio aviso a 3 compañeros para que se acercaran a aquel sector y así descubrir qué había sucedido. Los soldados José Hidalgo, Juan Carrizosa y José Manuel Trejo vivieron la experiencia más aterradora de sus vidas. Ante ellos, y tras producirse un extraño remolino de tierra, se materializó un ser antropomorfo, de apariencia humana. Un humanoide de 3 metros de altura y un color verde fosforescente, acompañado de un sonido metálico que interpretaron como el abrir y cerrar de unas enormes tijeras. El militar José Hidalgo, sin poder controlar el miedo, sacó su pistola y vació el cargador sobre el misterioso personaje. Al instante, los 3 militares cayeron al suelo, vomitando, como afectados por una desconocida radiación. Después, perdieron el conocimiento. Este fue solo el comienzo de una trágica historia. Una historia de desinformación, de desaparición de informes y expedientes y de extrañas muertes relacionadas con aquellos que tuvieron relación, de una u otra forma, con el acontecimiento que puso en vilo la seguridad y la tranquilidad de aquella base militar extremeña. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Hoy nuestra crónica negra tiene un trasfondo muy atractivo, porque tiene que ver con uno de los grandes enigmas de la humanidad. Saber si existe vida inteligente fuera de nuestro planeta, y si esos posibles seres de otros mundos visitan el nuestro con más o menos discreción y con más o menos frecuencia. Pero antes de pasar a las historias y a los datos concretos, me gustaría saber, ¿tú crees en los ovnis? Pues fíjate, Adolfo, no me queda otra. Además entiendo que no se trata tanto de creer o de no creer. Lo de las creencias suena un poquito a dogma, suena a fe, aunque es cierto que a veces usamos incorrectamente el verbo y decimos que creemos en algo cuando en realidad estamos convencidos de que ese algo existe. Hombre, a nivel del lenguaje de la calle te diría que sí, que creo en los ovnis, pero tendría que puntualizar que no se trata de una creencia, se trata de un convencimiento que está basado en multitud de evidencias y de testimonios. Ahora, lo correcto sería decirte que no creo, que estoy convencido de que existe vida inteligente fuera de nuestro planeta y de que hemos sido visitados por esos seres pues desde hace miles de años, desde la prehistoria. Otra cosa serían los motivos que los mueven a contactar con nosotros, la idiosincrasia de esos personajes y muchas otras cuestiones a las que desde luego no podemos responder. Por tanto, ¿estás convencido? Estoy convencido de la existencia de los ovnis y de los humanoides. Apunten esto, quien está detrás de la radio, él sí cree en los ovnis. Cuando hablamos de humanoides, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos referimos a unos personajes antropomorfos, o sea, hablamos de seres parecidos a nosotros, en el sentido de que tienen, bueno, un cuerpo, unas extremidades, y por lo tanto que se aparecen en determinados lugares y que están relacionados con esas luces extrañas que a veces aparecen en nuestro planeta. Y que vienen de otro planeta. Y que vienen de otro planeta, efectivamente.
Precisamente la historia de esta noche tiene relación con un humanoide, un extraño ser que se apareció en la base militar de Talavera la Real. Repito, apareció en la base militar de Talavera la Real en Badajoz en el año 1976. José, ¿qué ocurrió aquella noche del 12 de noviembre? Al principio la noche era tan tranquila como otras, pero de pronto empezaron a desencadenarse una serie de acontecimientos que convirtieron a la base militar de Talavera en un escenario de sucesos imposibles. Todo comenzó con el llamamiento que el cabo Pavón hizo a sus compañeros. Este militar había empezado a notar ciertas interferencias extrañas en la radio que tenía delante. Incluso durante las transmisiones o las comunicaciones telefónicas habituales se produjeron fallos inexplicables. Pero lo peor de todo fue lo que Pavón había visto. Se trataba de una luz muy rara que había descendido del cielo y había caído en una zona frondosa de la base. Pues bien, antes de dar la voz de alarma general, el cabo Pavón decidió llamar a 3 compañeros para que indagaran en aquel punto concreto. 3 militares, José Hidalgo, José Manuel Trejo y Juan Carrizosa. Cuando les dijeron que parecía una luz que había caído del cielo, lo que menos imaginarían encontrar allí es un humanoide. Supongo que ni se les pasó por la cabeza, ¿no? Efectivamente, lo último que podían pensar era en algo así, pero ellos se acercaron y nada más llegar a ese enclave en el que la luz había caído, había descendido del cielo, empezaron a oír un sonido metálico bastante misterioso. Ellos los describieron después como el abrir y el cerrar de unas enormes tijeras metálicas. Además, de vez en cuando se dejaba oír un silbido que parecía casi musical, mientras que en el suelo, delante de ellos, sin que hubiera viento de ningún tipo, se iba formando un remolino de tierra. Bueno, por la cantidad de documentación que me traes al estudio, veo que iban acompañados de un perro. Suelen decir que los animales son muy sensibles a nivel de sentidos. ¿El perro tuvo alguna reacción al llegar allí? ¿Se sintió nervioso? ¿Pasó algo? Bueno, no solamente nervioso. El perro, estamos hablando de un animal perfectamente entrenado, que además se había enfrentado a situaciones conflictivas anteriormente. En este caso, después de acercarse a la maleza donde surge ese remolino, se puso a llorar, se puso a gemir y salió corriendo con el rabo entre las patas. Parecía además que le dolían las orejas porque se las rascaba a cada rato dando alaridos. Algo, no sabemos qué, le había hecho daño y además le había aterrado. Vamos a llegar al momento clave. Estos militares ven a un ser extraño que podríamos calificar como de humanoide. Sí, los militares contemplan algo que les cambió la vida por completo. Hizo que todos sus esquemas se tambalearan. Ante ellos apareció un ser de casi 3 metros de altura, de un color verde fosforescente. El miedo llegó a tal extremo que uno de los militares, José Hidalgo, llegó a sacar la pistola y disparó a quemarropa contra aquel humanoide, vaciando por completo el cargador. Pues al instante, como si fuera consecuencia del tiroteo sobre el humanoide, los 3 militares cayeron al suelo, vomitando. Era como si se hubiesen visto afectados por algún tipo de radiación de origen desconocido. Finalmente se desmayaron en el momento justo en el que ese extraño ser desapareció, evaporándose en el aire. Dices que uno de los militares descargó el cargador de su pistola. Supongo que en el silencio de la noche un tiroteo en mitad de esa base militar debió alertar a todos los que estaban allí, ¿no? Claro, imagínate, la alarma general fue inmediata. Los soldados que estaban al mando del teniente Jaraiz llegaron rápidamente al lugar y todo ello en medio de un tremendo caos. Nadie sabía qué diablos estaba ocurriendo, entre otras cosas porque aquellos 3 soldados seguían en el suelo inconscientes. Pues bien, la psicosis que se despertó debido a un acontecimiento tan poco usual era lógica. Además, no podemos olvidar que en aquella época España vivía momentos convulsos a nivel político, a nivel social. Franco había muerto hacía poco. Claro, estamos hablando de noviembre del 76. Efectivamente, o sea, una época en la que se empezaban a temer atentados por parte de la ultraderecha. Fíjate hasta dónde llega el asunto, Adolfo, que al darse cuenta los militares de que en el exterior, en la carretera, fuera de la base, había un coche parado con las luces apagadas, los soldados se apostaron a ambos lados de la carretera, preparados para abrir fuego si el vehículo hacía por huir. O sea, pensaron que se trataba del
inicio de un atentado. Pero creo que ese coche aparcado no tenía nada que ver con este suceso, ¿no? Hombre, dadas las circunstancias, yo creo que no podemos reírnos mucho de la historia, pero saber que ese coche estaba ocupado por una pareja en busca de intimidad invita un poco a ello. Pero bien, el coche en un momento determinado arranca y hace el intento de irse. Claro, no me extraña. Al pasar por ese túnel de soldados, uno de ellos le da el alto, pero bueno, el conductor iba en su mundo, no lo escucha y continúa la marcha. Pues bien, Adolfo, literalmente lo cosen a tiros, al coche me refiero. Pero además de tal manera que los propios militares no se mataron de milagro, porque se habían apostado unos enfrente de otros a la hora de abrir fuego. De hecho, las balas pasaron entre ellos y uno de los proyectiles atravesó el gorro de uno de aquellos soldados. Yo creo que esos errores de bulto demuestran el miedo que les invadía ante la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo. Dices que cosieron a balazos el coche de la pareja, a ellos no les pasó nada. No, aquello fue desde luego un milagro porque todo podía haber terminado en tragedia, pero nadie sufrió daños. Fueron detenidos unos metros más adelante y entonces los soldados se dieron cuenta de aquel error. Eso sí, Adolfo, entiendo que a partir de esa noche esta parejita comenzaría a quedar en un hostal, que es un sitio mucho más seguro. Comprendo. Las crónicas que he estado leyendo durante la semana, creo que hubo otro acontecimiento similar relacionado con otro coche. Sí, además ocurrió a los pocos minutos. El conductor en este caso era Juan José Expósito, ex sargento de la jefatura de la Policía Judicial de Badajoz, que estaba viajando desde Ciudad Real hacia la propia Badajoz porque su mujer se había puesto de parto de manera prematura. Y fíjate, quiso el destino que tuviera que pasar justo junto a la base militar de Talavera la Real y, hombre, debido a la prisa que llevaba y a los nervios que sentía por el hecho de que su mujer estaba de parto, iba a una velocidad superior a la normal. En el momento en el que Juan José pasa junto a la puerta de la base, varios soldados saltan a la carretera con las armas en las manos para darle el alto. Imagínate la situación, por puro miedo, en lugar de frenar, Juan José lo que hizo fue acelerar para quitarse de en medio porque pensaba que era otro atentado, que querían matarlo. Pero al escuchar un fuerte golpe en la parte posterior del vehículo, el ex sargento no pudo hacer otra cosa que parar el coche un poquito más adelante para ver qué le había ocurrido. En ese momento es cuando ve que se trata de un tiro que le han pegado en el maletero y en ese instante aparecen los militares y lo encañonan. Claro, cuando descubren quién es el fugitivo se quedan de piedra. Como es lógico, le pidieron disculpas por lo que había sucedido, porque también Juan José Expósito podía haber terminado herido o incluso muerto. Vamos a situarnos en el día siguiente, cuando ya sí se sabía a grandes rasgos lo que había sucedido, cuando se empieza a analizar la zona de la aparición. ¿Qué se encuentra allí? Es decir, ¿había rastros de la presencia de aquel ser? Hay que decir que la del 13 de noviembre fue una mañana muy agitada, pero fíjate, cuando se hace el rastreo a esa zona de maleza en la que el humanoide de color verde había aparecido, nadie dio crédito a lo que encontraron. Yo diría más bien a lo que no encontraron. Cosas ilógicas. Los casquillos de las balas disparadas habían desaparecido como por arte de magia, y fíjate que aquel soldado había vaciado su cargador por completo. Tampoco se hallaron marcas de disparos en el muro que estaba justo enfrente, que hubiera sido lo normal en un caso así. Pero aquí vamos de menos a más, porque después se encontraron una botella de cristal totalmente calcificada, como si un calor fuera de lo normal, casi a nivel de un alto horno, lo hubiera envuelto. Y por último, no hay que desdeñar el descubrimiento también insólito en esa misma coordenada de un agujero extraño en el suelo, un círculo perfecto que era bastante profundo, cuyo origen es desconocido, pero que se había producido como si algo se hubiera posado, se hubiera enclavado allí con una fuerza sobrehumana. Yo te reconozco que soy absolutamente escéptico de estas cosas, pero claro, estamos dando nombres, apellidos, cargos, policía judicial, militares, ciudadanos normales que están en coche. Todo esto supongo que días después se comprobó, hubo testimonios. Vamos a conocer un poquito más de todo este misterio. Lo peor estaba por venir. Y aquí ya no tiene nada que ver el humanoide en sí, sino los posibles efectos secundarios de su presencia. ¿Qué ocurrió? Bueno, las circunstancias que a partir de ese momento envolvieron a los tres militares que fueron testigos de esa aparición, yo creo que resultaron desconcertantes. Podemos empezar, si te parece, Adolfo, por José Manuel Trejo, uno de aquellos tres militares. Al día siguiente del encuentro con el humanoide, y estando junto a otros compañeros en la misma base, de pronto entra en un estado de shock profundo, gritando que se había quedado ciego, y justo al instante se desmaya y cae al suelo. José, ¿y se había quedado ciego, es decir, sin más explicación? Sí,
sí, de hecho fue ingresado en el Hospital del Aire de Madrid, a donde fue trasladado víctima de una ceguera repentina, además de que sufría fuertes dolores de cabeza y se desmayaba de manera constante. Pero después de pasar allí unos días, después de que le hicieran pruebas de todo tipo y que fuera profundamente interrogado, su expediente desapareció del hospital. O sea, fue como si oficialmente nunca hubiera estado allí. Pero existió la suerte de que el doctor que lo atendió, Royo Villanova, conservó en su despacho personal una copia de aquellos documentos. Esos informes salieron a la luz por medio de una investigación del escritor y divulgador Iker Jiménez en el año 2004, cuando publica su libro La noche del miedo, un libro que narra con bastantes detalles lo que ocurrió en la base de Talavera. En esos documentos, la conclusión del doctor Villanova era totalmente clara. José Manuel Trejo no estaba loco, ni tampoco mentía. Era un hombre que se había enfrentado a una experiencia traumática totalmente real. Oye, ¿y del militar que vació su cargador sobre el humanoide, qué fue de él? Te refieres al soldado José Hidalgo. Él sufrió desde ese mismo día un Parkinson repentino que le acompañó además hasta la muerte. Y algo que no sé si es peor o no. Cada noche se vio inmerso en pesadillas terribles que lo hacían saltar de la cama. Pues bien, todos estos sucesos inexplicables relacionados con la salud de estos hombres, desde el principio se intenta silenciar por parte de los altos mandos del ejército. De hecho, la explicación no podía ser, a mi gusto, más insultante. Aseguraron que todo fue fruto de una alucinación colectiva. Incluso se llegó a decir que la figura verdosa no era otra cosa que un juego de luces y de sombras provocado por rachas de viento que impactaban contra la maleza de la base, aunque quedó claro que esa noche fue una de las menos ventosas del año. Sinceramente, Adolfo, aquello era como decir que los 3 militares eran idiotas, pero la cosa va más allá. A estos soldados, a estos testigos de lo insólito, los separaron. Los enviaron a diferentes destinos dentro de la geografía española, o sea, bases lejanas entre sí, para que nunca se vieran, para que nunca coincidieran. Además, fueron presionados desde el principio para que dijeran que todo había sido una invención. Bueno, yo no sé si esto es fruto de la casualidad o si esta historia cobró cierto aire de leyenda negra, pero en la documentación que tenemos aquí aparecen algunas muertes inexplicables, relacionadas con personas muy cercanas a aquel encuentro con este presunto humanoide. Y esto es incluso más inexplicable que todo lo que he contado hasta ahora, y mira que he puesto el listón bastante alto, ¿no? Vamos a avanzar solamente 2 meses desde el inicio del caso. En enero de 1977, el teniente coronel Mariano Pérez Jaraiz, aquel que ordenó el tiroteo a los vehículos de civiles que la noche de los hechos pasaron por la carretera de la base militar, salió en su F-5. Hablamos de un avión de combate y bueno, salió a volar, pero todo ello en unas condiciones meteorológicas malísimas. Por eso nadie sabe por qué salió en unas circunstancias así. El caso es que sus últimas palabras por radio fueron las siguientes: voy a por el avión. No se sabe lo que significaba aquello. Al instante comenzó a caer en picado en las inmediaciones de un pueblecito extremeño llamado Salvaleón. Después de ese impacto, que dejó un cráter de 8 metros de diámetro, su cuerpo se desintegra. Solamente aparecieron algunos trozos de carne carbonizada y un pedazo de una de sus botas. Incluso el hecho de no hallarse suficiente materia orgánica provocó que el médico se negara a firmar un acta de defunción, porque le era imposible constatar la muerte de alguien que técnicamente no estaba allí. ¿Hay más protagonistas que se enfrentaron a muertes extrañas? Hay otro caso significativo, aunque ocurrió algunos años después. Hablamos del año 1998. Me imagino que recuerdas al cabo Pavón, aquel que dio esa alarma inicial cuando empezaron a fallar las conexiones en la base militar. Pues bien, un día iba en su coche por una carretera amplia, una carretera bastante recta, con bastante visibilidad, y sin que se sepa por qué, su coche se sale y se estrella. Fue todo incluso tan extraño que muchos sospecharon que fue sacado de la carretera a voluntad por otro vehículo con intenciones asesinas. Sí, o son muchas casualidades. En fin, en todo caso me decías antes que la documentación médica que había en el Hospital del Aire de Madrid desapareció, pero me imagino que en una base militar, en la propia base,
existirán también archivos en los que se constatan los hechos que ocurrieron ese día allí en Talavera la Real, ¿no? Por supuesto, hubo un expediente en el que se plasmaron los detalles del suceso, pero es que también desapareció. O sea, de hecho, es la única desaparición producida dentro de lo que ha sido la desclasificación del Ejército del Aire. Es como si aquellos altos mandos hubieran pretendido enterrar la historia para que nunca se conozca realmente lo que ocurrió aquella noche de 1976 y todo lo que pasó después, claro. Tú cuando hablas de la desaparición de este documento respecto de los documentos que se desclasificaron OVNI aquí en España, eso fue en el año 92, ¿no? Sí. Esa desclasificación, ¿no? Efectivamente, en ese año, en el 92, el Ministerio de Defensa español puso en marcha el proceso de desclasificación de expedientes OVNIs de la FAE, de la Fuerza Aérea Española, a través del Mando Operativo Aéreo, del MOA. Esto, digamos que pretendía ser un ejercicio de transparencia de cara a la ciudadanía, principalmente hacia las personas interesadas en los acontecimientos ufológicos que habían ocurrido en territorio español. Pues bien, este proceso fue controlado por el teniente coronel Ángel Bastida, ya fallecido. Ahora bien, muchos investigadores coinciden en que fue un verdadero fiasco, una manera de disminuir un poquito la presión que el ejército recibía por parte de los ufólogos, de los investigadores de este tipo de materias, pero que en verdad la mayor parte de los documentos desclasificados estaban mutilados, estaban censurados, o sea que esta desclasificación pudo haber sido más bien una manipulación hacia el ciudadano de a pie. Pero lo importante de cara a lo que esta noche nos ocupa, Adolfo, es que el documento oficial de lo sucedido en la base militar de Talavera en el 76 no estaba entre el resto de informes. Fue el gran desaparecido de la desclasificación española, a saber por qué. Esta noche hemos conocido los sucesos extraños que se produjeron aquel 12 de noviembre del año 76 en la base militar de Talavera la Real, en Badajoz. Un encuentro de 3 militares con un presunto humanoide y sus extrañas consecuencias. Pero este asunto de los humanoides es tan complejo que la mejor manera de saber algo más es preguntándoselo a uno de los más destacados ufólogos de nuestro país, un estudioso del fenómeno OVNI. Se trata del investigador y escritor Josep Guijarro, autor, entre otras, de la obra Coincidencias Imposibles, de Libros Cúpula, un sello de la editorial Planeta. Josep Guijarro, buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, bien hallado. Supongo que este suceso de Talavera la Real le suena, ¿no? Me suena y mucho, porque es uno de los casos, podríamos decir, emblemáticos o paradigmáticos dentro de la ufología y más concretamente de la relación del fenómeno OVNI con eso más ignoto que son los humanoides, ¿no? Habida cuenta de que, como ya supongo habréis narrado, unos militares dispararon sus fusiles ametralladores contra uno de esos humanoides. Uh-huh. En el caso de la base militar de Talavera la Real, vemos que los militares que tuvieron contacto con este presunto humanoide sufrieron después enfermedades repentinas. ¿Por qué ocurre esto? Hablaba José Manuel de la posibilidad de la existencia de algún tipo de radiación o algo parecido. Bueno, en realidad son muchos los casos que acreditan después efectos físicos sobre las personas o sobre los objetos o incluso sobre el lugar donde ha sido posado ese objeto no identificado, ¿no? Y han sido objeto de debate y de análisis tanto las huellas como las heridas físicas sobre los organismos, sin ir más lejos, en Girona, en concreto en una población muy bonita que es La Escala, 2 policías tuvieron también un encuentro muy similar con un humanoide y precisamente uno de ellos, el que más se acercó, que tenía una enfermedad, resulta que la curó espontáneamente y sin embargo el que estaba más lejos del área de esa supuesta radiación resultó después con heridas, ¿no? con problemas. Entonces no está claro si se trata de un campo de radiación, pero lo que es indiscutible es que el paso de esos objetos o la cercanía a esos objetos puede traer consigo algunos efectos físicos sobre las personas. Josep, una pregunta. Supongo que la aparición de un humanoide frente a humanos tienen como finalidad un contacto. ¿Por qué al ver la reacción de miedo, de pánico de los humanos, inmediatamente se esfuma y se va a decir, como que no se cumpliera con el objetivo de contacto, ¿no? Es que tampoco
tampoco está claro que realmente que quieran establecer un contacto, una comunicación. De hecho, muchos de estos encuentros parecen estar relacionados con lo que podríamos decir misiones de exploración, habida cuenta de que se les ve haciendo algo sobre el terreno o sobre las cercanías donde está posado el objeto, y es el observador ajeno a la labor que están desempeñando esos visitantes el que se ve sorprendido, y a la vez, al ser detectado, muchas veces son ellos quienes rehúsan ese contacto, con lo cual yo no diría que el fenómeno OVNI tiene por objeto establecer un contacto abierto con las gentes que han elegido, entre comillas, para ese contacto, sino más bien todo lo contrario. Y esto es algo que nos desconcierta a los investigadores porque no tiene ningún sentido. Es lo que llamamos el teatro del fenómeno OVNI. Parecen jugar al gato y al ratón. Una vez les tienes delante, resulta que salen huyendo. Hay casos, por ejemplo, en Extremadura, en las que han habido persecuciones, incluso a vehículos, ¿no?, en carreteras solitarias, en carreteras secundarias, y cuando por fin parece que el encuentro ya es imposible, el objeto desaparece a gran velocidad. O la apariencia de estos seres también delata que no es una única morfología la que nos estaría visitando, o que, y tal vez me inclino yo más en esa dirección, es el testigo el que interpreta en base a algo que no está en su código, no está en su cerebro, no está en su memoria, y la memoria, sabemos por estudios, por ejemplo, de la neuropsiquiatra Elizabeth Loftus, que tiene un efecto recreativo, y por lo tanto intentamos establecer pues una morfología que nos entra dentro de nuestro código de creencias, interpretamos de alguna manera esa realidad extraña, esa realidad ajena que estamos protagonizando. Usted publicó hace años un libro titulado Infiltrados, donde plantea la posibilidad de que esos seres de otros mundos estén aquí entre nosotros, disimulados, camuflados, con apariencia completamente humana. ¿Estaríamos hablando del humanoide? ¿Estaríamos hablando de seres de otros planetas que alguien ha podido identificar? Es decir, ¿cómo se puede llegar a esta conclusión? En ese libro, que vio la luz pues ya en el lejano 1991, efectivamente abordaba el asunto de los infiltrados, es decir, que esos presuntos extraterrestres estuvieran ya caminando entre nosotros. Precisamente hoy mismo estaba leyendo una noticia de la agencia oficial china en la que anunciaba que el presidente Barack Obama de Estados Unidos iba a hacer alguna aportación en ese sentido, y en la línea de las declaraciones de un exministro chino que aseguraba que los extraterrestres, que él disponía de evidencias de que los extraterrestres estaban ya caminando entre nosotros. Yo no soy tan optimista, aunque quiero suponer que después de décadas de contacto con los seres humanos, pues exista esa posibilidad. A lo mejor no tal y como la imagina el cine ni la ciencia ficción, pero desde luego hay cientos, si no miles de personas que aseguran estar en contacto vía telepática, vía casi paranormal o ignota con estas inteligencias, y que pueden acreditar contactos previa cita, que pueden acreditar contactos realmente sobrenaturales con entidades, no sabemos muy bien si extraterrestres o no humanas, en definitiva, que estarían cercanos a nosotros. Señor Guijarro, está usted hablando con alguien, no escéptico, no creo para nada en esto que estamos hablando, para nada. Querría preguntarle, ¿qué interés puede haber en tapar esta información? ¿A quién puede interesar tapar esta información? ¿Cómo es posible entender que en una sociedad de la información, donde casi cualquier pequeño suceso que ocurra a nuestro alrededor, inmediatamente a través de Internet, de las redes, salta y se convierte en un hecho prácticamente planetario? ¿No tiene usted la impresión de que si todos estos cientos, miles de casos de encuentros, de contactos, hubieran sido así, no tendríamos ya verificación del hecho de que existen vidas inteligentes en otros planetas? A ver, el problema del fenómeno OVNI es que es tremendamente heterogéneo. Encuadrar todo dentro de la hipótesis extraterrestre es, si me lo permites, casi pueril. Hay objetos que pueden ser no identificables, hay objetos que son no identificados y por lo tanto pueden permanecer así durante años. También, digamos, la sensación de que hay visitas de otros seres.
de otros planetas, sino cómo entender la vasta fenomenología recogida por los ufólogos en los últimos 60 años, que acreditan millones de avistamientos en todo el mundo, y si vamos a ser rigurosos, aunque admitamos solamente un 1%, fíjate, de esos casos, estaríamos ante una avalancha ingente de informes que serían difíciles de catalogar. Difíciles porque vamos a encontrar ovnis de forma triangular, otros que parecen evanescentes, unos que hacen maniobras extrañas, otros que parecen ser de chapa y perno y otros que parecen incluso inteligencias vivas. Es decir, seguramente esto que llamamos ovni son muchos fenómenos dentro de un fenómeno, y algunos entrarían dentro de la esfera de lo psíquico, otros seguramente dentro de la esfera de lo espiritual. Y claro, tratar de abordar esto en 5 minutos es algo muy complejo, porque tendríamos que ir segmentando trocitos del fenómeno ovni para saber cuáles de esos aspectos redundan efectivamente dentro de la seguridad nacional de los espacios aéreos de los distintos países y son objeto de investigación oficial. Para mí esos son los interesantes, porque en efecto parecen revelar que hay una inteligencia exterior. Si no, ¿cómo explica usted que nuestro ejército disponga de una directiva, la IG 45, que es una instrucción general, donde se dicta un protocolo de actuación frente a un contacto extraterrestre? Si algo se cataloga es porque existe esa eventualidad y, en consecuencia, es evidente que hay que tener los deberes hechos. Lo mismo ocurre con el anuncio que hace algunos años llevó a cabo la Organización de las Naciones Unidas de crear una oficina de relaciones del espacio, porque alguien va a tener que ser el que establezca contacto en nombre de la humanidad con esa eventual raza o razas de seres que puedan visitarnos. Y así podríamos hacer un sume y sigue de pequeños anuncios que ponen en evidencia que efectivamente tenemos noticia de que hay algo más, pero sin embargo no tenemos la prueba fehaciente, la prueba determinante de que ese fenómeno tiene esa etiología, que tiene ese origen, alienígena. Mientras tanto, nos toca, pues, indiscutiblemente, seguir estudiando, seguir investigando y seguir haciendo conjeturas. ¿Hay una incompatibilidad en su opinión, entre la posible existencia de estas inteligencias y la existencia de Dios? No veo por qué. Hay un trabajo muy interesante, y es un trabajo de ciencia ficción, que la buena ciencia ficción, siempre digo, se bebe de las fuentes de la ciencia, y por lo tanto tarde o temprano vamos a ir a parar a ese tipo de elementos, que se llama el Código de Dios. Es un libro de ciencia ficción que plantea que una nave extraterrestre aterriza en Ontario, en Canadá, y pide por el primer arqueólogo que está en el museo, y son una serie de discusiones importantes entre esa presunta inteligencia y este científico, y se aborda el tema de Dios. Y fíjese usted que en teoría no tiene por qué ser algo que choque. Es más, el propio el Papa anterior, que fue Juan Pablo II, ya hizo algún gesto en ese sentido, en alguna de sus homilías, diciendo que la existencia de los extraterrestres no ponía en cuestión ni la existencia de Dios, ni siquiera la misión de Cristo en la Tierra, ¿no? Bueno, no son cosas que específicamente podamos nosotros abordar desde una prisma más científico o más cientifista, pero desde luego yo no veo por qué tienen que ser incompatibles la creencia en una cosa y la otra, porque al fin y al cabo, si realmente existe un Dios, habrá creado la vida en todo el universo, no exclusivamente en la Tierra. La pregunta no me parece impertinente, naturalmente no respondérmela tampoco me parecería impertinente. ¿Usted cree en la existencia de extraterrestres? ¿Usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. Josep, gracias por atenderme. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy amable, gracias. José Manuel Frías, la semana que viene más te espero por aquí. Gracias. Estupendo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.